A lo que vinimos. El infierno de los Jemeres Rojos, de Denise Alfonso. Denise Alfonso, la autora de este libro, fue una superviviente, o es una superviviente de la dictadura de los Jemeres Rojos en Camboya. Ella nace en la capital, en Phnom Penh. Su padre era francés y su madre vietnamita. Y ella se cría dentro de la cultura francesa y en el idioma francés. Aunque también hablaba el vietnamita por parte de su madre y el camboyano, claro, el jemer, parece que se llamaba así el idioma. Y esto es importante porque ya veremos que en un futuro este dominio de 3 idiomas la va a servir bastante. Su marido era de origen chino, era un comerciante de origen chino. La familia tenía 2 hijos, vivían de forma acomodada porque ella además de los negocios del marido, ella trabajaba como secretaria en la embajada francesa. En un principio del libro nos va a poner en los antecedentes del contexto político de Camboya antes de la llegada de los Jemeres Rojos. La toma del poder por parte de los Jemeres Rojos, o sea, cuando entran ya en la capital, en Phnom Penh, es el 17 de abril de 1975. Y nada más entrar en la capital, lo que hacen, bueno, primero son recibidos como libertadores, ya veremos por qué, porque ya digo que nos cuenta el contexto histórico anterior para que podamos entender el avance del ejército de los Jemeres Rojos. Pero al poco tiempo todas las ilusiones se desvanecen porque ellos van a evacuar la ciudad entera, no solo la ciudad de Phnom Penh, sino que luego otras ciudades camboyanas van a hacer lo mismo. Van a evacuar la ciudad, como decíamos, y ahí en esa evacuación es cuando empieza el calvario, la tragedia para millones de personas. Entre esos millones de personas pues se va a encontrar nuestra protagonista y su familia, su cuñada, los hijos de su cuñada, por supuesto su marido y sus hijos. Todos van a ser evacuados. Y se les va a deportar al campo. Se les va a hacer trabajar en los campos. A lo largo del viaje les van a ir desposeyendo de todo. Les roban sus efectos personales, bueno, hasta la ropa, etcétera, ¿no? Les dan unos vestidos que tenían que ir vestidos de negro. Y bueno, ya decíamos, apenas sin ropa, no se les permite usar zapatos, tienen que ir descalzos y van a trabajar, se les ubica en aldeas campesinas, en chozas que no tienen ni agua corriente, en fin, se lo tienen que en algunos casos prácticamente estas cabañas en las que van a ser reubicados se las tienen que construir ellos y sus trabajos pues van a ser pues sobre todo en campos de arroz, de los arrozales, también desbrozar la jungla para convertirlas en terrenos agrícolas, que esto es una labor pues muy complicada, sobre todo en la jungla tan tupida, tener que cortar ramas, fueron atacados por bichos, por mosquitos, por sanguijuelas, en fin, terribles las condiciones en las que trabajan. También van a construir diques y también van a construir, pero eso ellos no lo saben, casi fosas comunes. Los hacen ella habla de que les hacen construir grandes hoyos en la tierra, enormes hoyos que luego van a servir como fosas comunes para las personas que los Jemeres Rojos van a ir asesinando o ajusticiando. Su trabajo además es de sol a sol, no tienen días de descanso, no hay sábados, no hay domingos, no hay nada. No les dan apenas comida, no tienen casi comida. Además, una forma de castigo era
precisamente, si consideraban que no rendían o tal, era pues reducirles todavía la exigua ración de arroz que les daban. No tienen medicinas, no les daban ningún tipo de medicinas y no hay agua potable. O sea, ellos tenían que beber, en muchos casos, bebían agua pues de charcas y, en fin, recogían agua, lo cocían, en fin, este tipo de cosas, pero era agua insalubre, o sea, en charcas y de donde podían, y se bañaban donde podían. Vivían, para ir resumiendo el libro, para no entretenernos mucho, pues vivían entre la enfermedad, el hambre y la muerte. Todo, era difícil que alguno de ellos no, a lo largo de este tiempo, no cayera enfermo, porque la enfermedad estaba presente. El hambre, por supuesto, de hecho van a morir de hambre, entre otros casos, la hija pequeña de ella y alguna de sus sobrinas van a morir de hambre, pero lo que se dice de desnutrición. Y la muerte, que no solo les van a matar, no solo les van a asesinar, sino cumplen con si son condenados o se les considera traidores al régimen o se les acusa de cualquier otro delito que ellos, los Gemeres, a veces hasta se inventaban, vamos a decirlo así, aunque no hayas cometido ningún delito, pero por lo que fuera, se fijaban en ti y eso te iba a condenar a muerte. Y además es curioso porque, y es terrible, porque ellos tenían que enterrar a sus propios muertos, porque los Gemeres rojos estos no se encargaban de nada, o sea, dejaban allí el cadáver, o sea, si se moría un familiar o le habían matado, en unos casos sí se lo llevaban y los echaban a esas fosas comunes, que decíamos que les hacen excavar, pero si había muerto en la choza de enfermedad o de hambre, pues lo tenías que enterrar. Tenían que cavar ellos sus tumbas y allí en la jungla y enterrar a sus familiares. Y además enterrarlos, intentar hacer fosas profundas, porque si los dejaban muy a ras del suelo, primero los animales de la jungla, del bosque y tal, escarbaban y buscando la comida, se comían los cadáveres. Y no solo eso, es que el resto de personas que estaban en estos campos, pues a veces desenterraban, porque las condiciones en las que vivías eran de una miseria tal, que además tan degradante, que desenterraban los cadáveres para robarlos la poca ropa que llevaban, para robar, y por si tenían algún otro objeto más personal, pero que no tenían nada, porque les habían robado todo, prácticamente todo, pues, y para robarles la ropa. Así que vivían en esta situación, con continuos maltratos, una crueldad desmedida, asesinatos, torturas, además unos asesinatos de una brutalidad enorme, o sea, porque para no gastar munición, o sea, los ajusticiaban en algunos casos matándolos a palos o con cuchillos, o sea, una terrible lo que cuenta, cómo morían, y además no tenían duelo, mataban personas mayores, jóvenes, niños. Cuenta un caso de unos niños, de uno de sus sobrinos y tal, que le acusaron de robo, pues tenían hambre los niños y robaron algo para comer, bueno, robaron, era un fruto, pero es que no les dejaban ni tocar los frutos ni nada, cualquier cosa de estas que robaban para comer porque tenían hambre y nada, fueron absolutamente ajusticiados y además, ya digo, de una crueldad tremenda. El genocidio de los Gemeres rojos se cuenta que produjo 2 millones, son los datos que se tienen, 2 millones de personas fueron asesinadas, 2 millones. Yo he mirado la población, porque en el libro no viene, la población que Camboya tenía en esos momentos, antes de la llegada de los Gemeres rojos, porque luego después datos difíciles,
y tenía unos 6.300.000 habitantes, todo el país. Y así que 2 millones de personas, que es lo que se tiene más o menos computado. Difícil, porque ya decimos que muchos eran enterrados en la jungla, morían claro, los que morían de hambre, otros. O sea, es difícil hacerla, pero más o menos se cifra en 2 millones, es un tercio prácticamente de la población de Camboya. Yo he hecho el traslado a datos a la población española actual, que son 49 millones y pico, creo que está la población, no llega todavía a 50 millones, pero está más o menos eso. Claro, supondría la desaparición de 16 millones y pico de personas. O sea, es brutal. Es que lo miras en esos datos, es que es terrible lo que vivió estas personas. Fue un genocidio absolutamente terrible. Y además esto se cometió en 3 años y pico, 4 años, porque en 1979, no llegó a 4 años, en 1979 entran las tropas vietnamitas y derriban el régimen de los Khmeres y liberan a la población. Y ahí luego ya llega el capítulo en el que ella cuenta esa liberación. Ella está muy agradecida y lo dice continuamente a la llegada de los vietnamitas, aunque luego ya veremos que si leamos los capítulos finales, que cuando llega a Francia ya dicen que procure no hablar demasiado bien de los vietnamitas, pero eso es en Francia. Pero ya claro, sí lo dice que está muy agradecida. Y además lo que se encuentran cuando vuelven, por ejemplo, ella cuando vuelve a la capital, a Phnom Penh, es que no hay nada. O sea, esta gente había acabado con todo, había acabado con hospitales, con escuelas, con los comercios. O sea, la ciudad estaba deshabitada, en las casas las habían saqueado todo lo que podían. La ciudad prácticamente estaba, y no había nada, no había moneda, no había, los hospitales estaban desabastecidos y había que curar, atender a millones de personas, porque es que eran millones de personas los que iban volviendo luego a sus sitios, pero no había nada. Y había que reconstruir un país entero, había que poner un gobierno, crear estructuras educativas, sanitarias, políticas, de saneamiento de las calles. Había que construir prácticamente de cero, construir todo. Ella, realiza diferentes trabajos. Y gracias a esto que decíamos del conocimiento de idiomas, empieza a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya, un ministerio porque claro, fueron creando una especie de gobierno y tal. Y además, otro problema que tenían es que tampoco tenían personal, porque los Khmeres Rojos, todos los que consideraban intelectuales, o ellos llamaban, se los cepillaron. Entonces apenas había médicos, apenas había enfermeras, apenas había maestros para las escuelas, apenas había funcionarios para que tuvieran un cierto nivel para poner en marcha, pues en fin, la administración. No había nada de esto, apenas había. Claro, esta mujer, como ya había sido secretaria, como decíamos, en la embajada francesa y tal, y manejaba estos idiomas, lo cual la ayudó bastante, porque así podía hacer de intérprete entre los vietnamitas y los camboyanos, y luego el francés y tal, pues se acaba colocando en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya, el ministerio reconstruido de Asuntos Exteriores. Pero ella no quiere vivir en Camboya, ella quiere marcharse a Francia, ella no quiere vivir allí, aunque le dicen, oye, quédate, vamos a reconstruir el país, necesitamos personas como tú para poder reconstruir, pero ella no quiere, hace todo lo posible por salir hacia Francia. Ella tiene además familia, tiene unos hermanos que viven en Francia y quiere marcharse. Y bueno, eso ya es cuando nos cuentan los últimos capítulos, y luego ya su llegada a Francia, hasta que puede salir no fue fácil, y cómo reconstruyó ya su vida allí. En fin, el testimonio es tremendamente desgarrador. Y desde luego un libro muy recomendable de leer. El infierno de los Khmeres Rojos. Hasta otra, amigos.